Buenos días, iglesia. Qué bendición ser parte de la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo comprada por su sangre. Quiero decirles que para mí es un gran honor y privilegio poder pastorear gente tan linda. Ovejitas lindas. Hoy día en marzo vamos a empezar una nueva serie que está punche en el Señor. Esta serie es un poquito más larga de las series que normalmente enseño, que son 3 partes, a veces 4. Y vamos con todo. Es una serie súper interesante. Así que hoy día vamos a tener en esta serie llamada Verdades que Dividen, vamos a empezar con una introducción. Un día el diablo estaba recorriendo la tierra buscando a quien hurtar, matar y destruir y estaba acompañado de uno de sus demonios. Y caminando por ahí buscando alguna víctima, buscando a alguien a quien almorzarse, vieron un hombre delante de ellos que se agachó para recoger algo brillante. Entonces el demonio le dice: Don Sata, ¿qué es lo que ese hombre ha encontrado? Y el diablo le dijo: una porción de la verdad. ¿Una porción de la verdad? Sí. ¿No te preocupa de que ese hombre acaba de descubrir una porción de la verdad? Y el diablo le dijo: no, en lo absoluto. Yo me voy a encargar de que con esa porción de la verdad él forme una nueva religión. ¿Sabían ustedes que la base de muchas religiones falsas es una verdad sacada fuera de su contexto y torcida? Miren, estamos en la época de la tecnología. La tecnología explotó en los 80s, en el siglo pasado. El conocimiento se duplica cada vez más rápido en menos tiempo. Estamos en la época de las redes sociales, donde prácticamente cada uno de nosotros tiene acceso sin restricción al mundo de la informática, internet y todo eso. Y cuando hablamos acerca de eso, estamos hablando acerca de un sitio al cual la gente puede acudir como una fuente de información, ¿no? A veces le preguntamos al doctor Google, ¿no? Googleamos, ¿no? Esa es terminología de esta época. O también podríamos utilizar las redes sociales y los medios como un medio de expresión de lo que nosotros creemos o de lo que otros creen. Podemos ser un eco de lo que otras personas dicen. A veces recibimos una noticia y la googleamos, la posteamos. Y a veces se cuelan por ahí las fake news, esas noticias que son falsas, ¿no? Pero bueno, en el mundo o mercado de las ideas, las redes sociales juegan un papel muy importante porque a través de ellas se puede diseminar el error, las falsas noticias o fake news, como dije. También se puede desinformar y polarizar la mente o la opinión de la gente de manera malintencionada. El pensamiento humano puede ser manipulado fácilmente si es que nosotros no colocamos filtros y colamos lo que estamos leyendo. Tenemos que utilizar el sentido común. La Biblia dice en Proverbios que el simple todo lo cree, el avisado mira bien sus pasos. La palabra de Dios nos llama a examinarlo todo, a retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces a veces nosotros leemos lo que la gente postea como si fuese la Biblia, realmente no lo es así. Entonces podríamos también utilizar las redes sociales para difundir la verdad de Dios, que este sería un uso mucho más santificado, si se puede decir así. Entonces, alguien dijo que de la abundancia del corazón uno postea, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? La gente expone su vida privada muchas veces en las redes sociales, lo cual no es muy conveniente. Ahora, en las redes sociales encontramos de todo, ¿no? Hay un dicho: en el papel todo lo aguanta, ¿no? Ahora, Facebook todo lo aguanta. Yo no entro mucho a Facebook porque me parece que de las redes sociales es lo menos saludable, es lo más tóxico quizás, ¿no? Pero a veces, no tampoco a veces, sino bastante, hay gente que abiertamente critica ministerios, iglesias, ministros y las creencias de otras personas. Uno encuentra videos que atacan Hillsong, que atacan Bethel, o que atacan predicadores que nosotros conocemos, que son bien reconocidos, ¿no? Y como les dije, yo no presto mucha atención a este tipo de publicaciones. Cuando una persona se levanta con una crítica destructiva para atacar iglesias o ministerios, o sea, yo pienso que esa persona tiene un problema en su corazón, porque Dios no nos ha llamado para eso, ¿no? Entonces, algunos podrán hacerlo con una actitud muy crítica, está la crítica destructiva y embarran a los demás, ¿no? Está el dedo señalador, acusador, y eso no es nada bueno en el cuerpo de Cristo. Pero hay otros
que dicen que lo hacen, ¿no?, por causa de la sana doctrina, ¿no? Dicen, no, queremos proteger a las iglesias del error, ¿no?, del error de esas iglesias. Entonces comienzan a decirte, bueno, ustedes no deberían de cantar las canciones de Hillsong ni de Bethel en sus iglesias, ¿no? Entonces ya la gente comienza a decir una serie de cosas y normalmente yo no presto atención a todo eso, pero es interesante también de que todos podemos aprender de los demás. Uno puede aprender de los demás lo que se debe hacer y también lo que no se debe hacer. Entonces hay algunas personas que dicen, no, esto yo lo hago para proteger a las ovejas del error, porque en los últimos tiempos la gente va a apostatar de la fe. Entonces me puse a leer un poco cuáles son los argumentos en los cuales ellos se basan para decir lo que dicen, ¿no? De la manera en que ellos juzgan o critican ciertas doctrinas o prácticas es interesante. Y cuando ellos supuestamente están exponiendo el error en la manera de pensar o de vivir de otros creyentes, iglesias o ministerios, en ese momento abiertamente comienzan a expresar sus creencias, sus argumentos, en otras palabras, su sistema de creencia. Y aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Es importante lo que creemos? ¿Qué dicen ustedes? Absolutamente, porque la Biblia dice más, el justo por la fe vivirá. También la Biblia dice que Jesús está mirando nuestra fe. La fe recibe de Dios. La coraza de fe resiste al diablo y todo lo que él nos lanza en el día malo, todos sus dardos de fuego incendiarios. Eso es bien importante. Se supone que debemos ser sanos en la fe. Entonces, lo que creemos sí es importante, súper importante. Es tan importante que nuestra creencia tiene que ser saludable y tu sistema de creencia es lo que sostiene tu vida espiritual. Quizás tú pienses que yo estoy exagerando, pero cuando la Biblia dice más el justo por la fe vivirá, está diciendo la verdad. Es decir, tu vida espiritual está sostenida por lo que tú crees, sea correcto o sea equivocado. Tú dependes de lo que crees, tú dependes de tu fe, sean tus creencias correctas o sean erradas. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Tú crees que tienes la verdad? Es una pregunta muy directa, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, sí, ¿no? Y yo les respondo, bueno, hasta donde tú sabes. Todos, de acuerdo con la palabra de Dios, conocemos en parte profetizamos hasta que venga lo perfecto. ¿Ok? Entonces, yo no estoy diciendo que no debemos afirmar que hay verdades que nos han sido reveladas y que podemos abrazarlas como la verdad absoluta y aferrarnos a ellas. Todo lo contrario, estoy diciendo eso. La Biblia dice, persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, si tú has aprendido algo, te ha sido mostrado por Dios, tú has sido persuadido de esa verdad por Dios el Espíritu Santo, párate en esa verdad y no la sueltes. Pero, sin embargo, nuestro conocimiento todavía está sujeto a conocimiento adicional. O sea, ninguno conoce todas las cosas. Ahora, nosotros en esta época de la tecnología y los dispositivos electrónicos estamos familiarizados pues, con nuestros celulares, nuestros tablets, nuestras computadoras, desktop, laptop y todo eso. Y en esos días los fabricantes de celulares, computadoras y todos esos dispositivos tienen que estar actualizando su software, sus sistemas operativos, están teniendo actualizaciones, y eso es muy importante. Si tú tienes tu Mac, tienes que actualizar el sistema operativo. Esas actualizaciones son importantes, son necesarias. También nuestros celulares tienen aplicaciones que continuamente se están actualizando. Allí se corrigen los errores o conflictos, problemas que puedan estar experimentando los usuarios. O sea, todo esto es importante para optimizar el rendimiento, ¿no? Los programas vienen a ser más eficientes, más rápidos y pueden adquirir nuestras nuevas prestaciones o funciones. Pero así como es tan importante, ¿no?, como actualizar el software de tu celular y todo eso de tu computadora o actualizar las aplicaciones, también es sumamente importante actualizar tu sistema de creencia. Porque tú no puedes vivir por la luz de la revelación que tenían en el siglo XIV. Hay un principio conocido como el principio de la revelación progresiva. El inicio de la revelación está en Génesis. Bueno, en Apocalipsis hay mucho más luz que en el inicio de la revelación. Progresivamente Dios ha ido soltando más y más luz al cuerpo de Cristo y estamos edificando sobre lo que los demás aprendieron. Entonces tenemos que actualizar nuestro sistema de creencia
estudiando la Biblia. Tu sistema de creencia es como tu software interno. Es lo que causa que tú puedas funcionar en tu interacción con el ámbito espiritual, con el ámbito de las cosas que no se ven, con el ámbito de las cosas invisibles. Y por eso nosotros necesitamos ser sanos en la fe, sanos doctrinalmente. Esto es, debemos ser balanceados, equilibrados, juiciosos, ecuánimes y sobrios. No nos podemos dar el lujo de tener una fe que no sea saludable. Y por eso lo que creemos definitivamente es muy importante. Porque la Biblia no solamente dice más el justo por la fe vivirá, también la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros no debemos vivir por lo que pensamos que la palabra de Dios dice, sino por lo que la palabra literalmente dice. Hay muchas cosas que la gente dice, muchas cosas que la gente repite como loros, y nosotros no nos tomamos el tiempo para analizar si esas declaraciones están fundadas en la verdad de la palabra de Dios. Y es dentro de este contexto que voy a decir, porque esta serie se llama Verdades que Dividen, voy a decir que hay doctrinas que son divisivas en la Biblia. ¿Cómo es esto, pastor? Vamos a Efesios, al capítulo 4, voy a leer los versículos del 13 al 15. Aquí tenemos al apóstol Pablo, está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Éfeso, y dice lo siguiente: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, que hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Otra traducción dice vientos de doctrina. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Cuántos saben que el amor edifica? Y Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, acá tenemos algunos contrastes. El primer contraste que Pablo establece es que hace el contraste entre la sana doctrina y los vientos de doctrina o las corrientes de enseñanza. Y el segundo contraste que podemos ver aquí es el contraste entre los niños y los maduros. Ahora, ¿quiénes son los maduros? Los maduros son aquellos que han actualizado su sistema de creencia. O sea, si tú estás conectado a Internet continuamente, entonces tus aplicaciones se van a actualizar de manera automática. Y si tú estás conectado con Dios, tienes comunión con Dios y estás orando y estudiando la palabra de Dios, entonces vas a recibir luz, vas a hacer downloads del cielo y los vas a instalar para que sean parte de tu sistema interior, de tu hombre interior, y tu sistema de creencia, tu fe es actualizada y tienes una fe del siglo XXI, en línea con la palabra de Dios, con la luz que Dios está soltando en tu caminar. Eso es muy importante. Entonces, los maduros son los que han actualizado su fe, su sistema de creencia, de modo que es en línea con toda la Escritura. Son sanos en la fe. En cambio, los niños o inmaduros se tragan todo lo que oyen. Ya lo dije, en Proverbios dice que el simple todo lo cree, el simple todo se lo traga. Acá, como dice, son arrastrados por todo lo que oyen, son jalados por cualquier tipo de doctrina o enseñanza que no tiene suficiente sustento bíblico. Y sobre todo, si se pasan mucho tiempo en las redes sociales escuchando a predicadores, porque no todos han sido llamados a enseñar, ¿ok? Todos podemos enseñar algo, pero no todos hemos sido llamados a enseñar. Y si tú escuchas predicadores que están en el mismo cajón de inmadurez, entonces tampoco vas a salir del mismo cajón. Y eso es bien interesante porque detrás del sistema de creencia de cada persona hay una forma en que la persona trata el texto bíblico. No quiero lucir complicado hoy día, pero quiero que sepan que detrás del sistema de creencias de cada individuo hay una postura teológica. Esto significa de que hay escuelas teológicas, hay una escuela teológica liberal. Y hay muchos representantes de ese tipo de pensamiento en el cual ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, no creen que es la fuente inagotable de verdad, no creen que es la verdad absoluta, dicen que es algo subjetivo, dicen que la Biblia viene a ser palabra de Dios cuando Dios se habla. Y luego está el otro tipo de pensamiento que es
el neo-ortodoxo, que es intermedio, pero igualmente peligroso, y está la escuela teológica ortodoxa, en la cual nosotros creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, es una fuente confiable de verdad absoluta y no cambia. Entonces hay diferentes exponentes, diferentes expositores que representan diferentes escuelas teológicas, y si no tenemos cuidado, podemos abrazar lo que ellos dicen y tragárnoslo. Y luego caemos en el mismo cajón, si se puede decir así. Entonces a eso me refiero con verdades que dividen, porque dividen la iglesia en sectores, la seccionan. Y el apóstol Pablo acá es muy claro en decirnos que la palabra de Dios divide, separa, diferencia los maduros de los niños. Ese es un contraste muy marcado allí. Y una cosa que distingue o diferencia a ambos grupos es la forma en los cuales ellos creen la palabra de Dios y manejan la palabra de Dios. O sea, muchas personas no le dan un trato correcto al texto bíblico. Y vamos a ver otro pasaje también escrito por Pablo. Esto se encuentra en el libro de Hebreos. Voy a leer capítulo 5, los versículos 11 al 14. Estábamos hablando antes de un proceso. Acá se sigue hablando de procesos hacia la madurez. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de interpretar o de explicar. Por cuanto se han vuelto o se han hecho tardos, eso es lentos, indolentes, en el griego dice neutros, o sea, en neutro, ¿no? Se han vuelto tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o principios de las palabras de Dios. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, del griego diacrino, en el discernimiento del bien y el mal. La palabra diacrino significa poder llegar a la verdadera naturaleza interior, la verdadera naturaleza intrínseca de las cosas. No dejarse guiar por la apariencia, sino mirar su naturaleza verdadera. En ese pasaje, el contraste es obvio entre los niños y los maduros. Los niños, ¿qué cosa toman? Leche. Los maduros comen alimento sólido. Los niños son inexpertos en la palabra de justicia. Los maduros son expertos en el manejo de la palabra de justicia. Sus creencias están bien centradas en toda la escritura, son sanos, son balanceados en la fe. Y los niños aún no tienen dentro de ellos, no tienen instalado su software actualizado en el cual están instaladas todas las herramientas y elementos de juicio que son necesarios para poder diferenciar o separar. Si tú, por ejemplo, tuvieses un corrector de texto al cual solamente le han introducido 300 palabras de miles, entonces ese corrector no te va a funcionar muy bien cuando quieres tú revisar un texto. Entonces es así como los niños, es algo semejante. Ahora, los maduros, mediante la revelación de la palabra que ellos han recibido, han desarrollado sus sentidos espirituales para discernir, analizar y examinar las cosas a partir de un claro entendimiento de su naturaleza intrínseca. Ahora, las personas a las cuales el apóstol Pablo escribió en esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, eran personas que ya tenían mucho tiempo en esa iglesia. Se habían sentado a escuchar a los mejores apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de esa época. Y aún así, no habían salido de la etapa de la inmadurez o de la niñez o de la carnalidad. Hay algunas personas que piensan que porque tienen mucho tiempo en la iglesia ya son maduros. No. No es así. El tiempo en un lugar no te hace maduro. ¿Okay? Así como si tú duermes en un garaje, eso no te hace carro, ¿no? O duermes en un corral, eso no te hace gallina. Ok, si tú vienes a una iglesia, eso tampoco te hace cristiano. Ok, ese es otro mensaje. Pero bueno, el asunto es aquí que Pablo dice, y Pablo te da el detalle. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no han crecido? Dice, se han vuelto tardos para oír. En otras palabras, apatía espiritual. Flojos. ¿Se acuerdan de la serie Fervientes? Ardientes. Es todo lo contrario a los perezosos, a los flojos. Pero bueno, debido a esa apatía,
espiritual, ellos limitaron su capacidad de asimilación, limitaron su experiencia en la palabra de justicia y eso afectó o nubló su capacidad de juicio. Como ya les dije, no tenían instalados en ellos las herramientas y elementos de juicio para poder distinguir, separar, para poder juzgar lo bueno de lo malo, la verdad del error, lo balanceado y lo extremo, y el uso y el abuso. Entonces, cuando nosotros miramos este pasaje en su totalidad, hay 3 palabras que parametran el significado del mismo. La primera palabra es, repitan conmigo, asimilación. Experiencia, discernimiento. Es decir, si tú no has bebido de la fuente y no conoces la palabra de Dios porque has pasado tiempo en ella, no has habitado en ella, entonces tu capacidad de juicio va a ser pobre, va a ser limitada y vas a tener un tipo de miopía espiritual. Ahora, esta actitud de apatía espiritual es algo que desagrada a Dios. O sea, el apóstol Pablo al escribirle a este grupo de personas no le está felicitando, qué lindo, qué flojo, te felicito. No. O sea, él les está llamando la atención. Dice, a estas alturas tú ya deberías ser por lo menos un maestro. Y te has quedado, niño. Eso es lo que les está diciendo, ¿no? Entonces, esta ignorancia es una vergüenza, teniendo tantas herramientas a nuestro alcance. Hay gente que dice, no, lo que yo no sé no me va a hacer daño. ¿Estás loco? Lo que tú no sabes te puede matar. ¿Nunca han leído en la Biblia que Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó entendimiento. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dice la palabra de Dios. Se lo dice una y otra vez, lo que tú no sabes, lo que tú ignoras, eso sí te puede matar. Entonces, volviendo a esto de las redes sociales y los videos que critican a Hilson, a Betel y a un montón de ministros y predicadores, cuando yo escucho sus argumentos, o sea, muchos de ellos están basados en su ignorancia, o en falta de entendimiento de ciertas doctrinas básicas, doctrinas bíblicas, es decir, su apología, su defensa, proviene de un punto de vista doctrinal limitado, desbalanceado, desproporcionado, desequilibrado, porque son niños en las cosas espirituales. Ahora, no digo que esas personas tengan poco tiempo en sus iglesias. Ya hemos dicho que pasar mucho tiempo en una iglesia no te hace maduro, lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 5. Y hay otros que piensan que porque fluyen con el Espíritu Santo, eso los hace maduros. Pero ya lean ustedes 1 Corintios y van a darse cuenta que la iglesia de Corintios bien podría ser llamada la iglesia de fluye, ¿no? Pero la verdad es que estaban en la carne. Una cosa son las manifestaciones del Espíritu Santo, que son manifestaciones del Espíritu Santo, no tuyas. Y eso habla de poder. Pero otra cosa es el fruto del Espíritu. Ajá, tu espíritu. Okay. Y eso habla de carácter, y eso tiene que ver con madurez. ¿Y las dos cosas son importantes? Sí. ¿Hay que exhibir las dos cosas simultáneamente? Sí, absolutamente sí. Pero bueno, en el cuerpo de Cristo o en la Iglesia Universal hay denominaciones enteras en las cuales su punto de vista de las cosas espirituales es netamente tradicional y no está basada en la revelación de la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que uno puede leer la Biblia superficialmente y empezar a decir cosas bajo ese punto de vista limitado cuando en realidad no han tomado tiempo para cavar, para ahondar y para ver si realmente las cosas que están diciendo son así? Entonces uno puede leer la Biblia de esa forma y afirmar cosas que no son nada precisas. Por eso es necesario estudiar la palabra, meditarla con profundidad. Y cuando uno entra en las redes sociales, se encuentra con una excelente oportunidad para atacar a otros ministros, ministerios, iglesias, que tienen un sistema de creencias diferente al de ellos. Y eso no es novedad, porque hace años alguien nos atacó por medio de las redes sociales. Hace años una joven creyente había sido impactada por nuestro ministerio de enseñanza en España. Entonces ella, de lindo corazón, emocionada, porque había recibido la palabra con gozo, se fue donde un joven seminarista y le dijo, ¿no? Mira, que este ministerio, que la palabra, wow, estoy aprendiendo, ¿no? Entonces este hombre
graduado de un seminario tradicional, ¿ok? Un seminario bíblico, ¿ok? O sea, se metió en nuestra página web y entró en la parte de declaración de fe, o sea, lo que creemos, ¿no? Entonces ahí leyó que nosotros creemos en la Trinidad, creemos en la creación, creemos en que es un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creemos en el nuevo nacimiento, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, creemos en la sanidad divina, creemos en que hay rapto, hay tribulación, hay milenio, la segunda venida de Cristo. Creemos en el cielo, creemos en el infierno, creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe. Y entonces, ya, de frente con todo eso, nos tildó de secta, ¿no? Ahí está la secta peligrosa, verdad y libertad, ¿no? Cuando las cosas que estábamos afirmando y que afirmamos y que no hemos cambiado, siguen siendo algo que está súper sustentado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces te vas a encontrar con personas que se van a venir delante tuyo y en tu cara te van a decir, ¿sabes? Que Dios no sana hoy. O sea, la sanidad divina no existe, te lo van a decir en tu cara. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Tú le vas a decir, hermanito lindo, en amor, ¿no? Discúlpame, llegaste tarde. Porque hace 2000 años Jesús compró mi sanidad, ¿ok? Y no solamente eso, incontables veces he experimentado el poder sanador de Cristo en mi cuerpo. Otros van a decir, pero, ¿sabes qué? No hay lenguas hoy. Eso de bautismo en el Espíritu Santo no existe. Y tú tienes que decir, hermanito lindo, llegaste tarde. Lo siento, pero he sido bautizado en el Espíritu Santo y hablo en lenguas todos los días. Eso significa que tú no debes vivir sometido al pensamiento arcaico de gente que está con el software antiguo, ¿ok? Es decir, estamos en Windows 10, ¿por qué quieres vivir en Windows 3.1? O sea, estamos hablando de luz, revelación de la palabra que fue inspirada. O sea, están atrasados, no están conectados. Y bueno, y el hecho mismo de que esas personas se levanten contra otros sectores del cuerpo de Cristo es un indicador de su inmadurez. O sea, son niños y los niños caen en extremos, en excesos. Miren ustedes, 1 Corintios, los de Corinto habían agarrado el asunto del hablar en lenguas y lo habían llevado al extremo. Pensaban que el hablar en lenguas era su herramienta multitasking, o sea, multitarea, ¿no? Hay otros que agarran el ayuno y piensan que el ayuno es el remedio para todo, santo remedio. Ayuna, hermano. Otros dicen, no, ora. O sea, un momentito, ¿no? Si tú necesitas oración, está bien. Si necesitas autoridad, está bien. O sea, si tú quieres sacar un tornillo, no usas un martillo, utilizas un desarmador. Entonces tienes que utilizar la herramienta correcta en el momento que lo amerite. De eso se trata, ¿ok? Entonces, los inmaduros, los carnales, los niños caen en excesos, contiendas, divisiones, chismes, murmuración, celos, disensiones, peleas y debates y discusiones doctrinales interminables. Nosotros no podemos perder tiempo metiéndonos en discusiones. ¿Qué hacemos entonces? La mejor forma de combatir el error es la presentación positiva de la verdad debidamente contextualizada. O sea que si tú entras a un sitio y el cuarto está completamente oscuro, en vez de amargarte y comenzar a maldecir las tinieblas, prende la luz. Se acabó el problema. Prende la luz. Eso es lo que hay que hacer, hay que hablar la verdad, en amor. La verdad trae libertad, la verdad edifica, el amor edifica. De eso se trata. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la verdad. La naturaleza de la verdad es inclusiva, no exclusiva. La primera vez que en la historia se registró, o se puso por escrito la palabra verdad, fue en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Y la palabra verdad en hebreo se dice emet. Curiosamente, la palabra emet y las palabras radicales en hebreo normalmente son 3 letras. En este caso, emet está escrita y se lee de derecha a izquierda. Es Aleph, Mem y Taf. Aleph es la número 1 en el alefato o alfabeto hebreo, que son 22. Mem está en el medio, es la número 13. Y Taf es la número 22 o la final, ¿no? Desde el principio, pasando por el medio
y llegando hasta el fin. La verdad, la naturaleza de la verdad es todo inclusiva, es inclusiva, no es exclusiva. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen? Porque Jesús anunció que el Espíritu Santo nos iba a guiar a la verdad. ¿Amén? Falso. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Así que hay algunas personas que, como niños, juegan y se encuentran con un versiculito, ¿no? Como Don Sata decía, ¿no? Encontró una porción de la verdad, no estoy preocupado. Entonces hay gente que agarra su versiculito, ¿no? Y lo sobredimensiona con la exclusión del resto de la Biblia. Y lo ponen en un cartel, ¿no? Una ampliación, ¿no? Su cartel. ¡Tengo la verdad! ¿Cómo que tienes la verdad? Has encontrado un pedacito de la verdad. Te vas y te compras un rompecabezas de 1000 piezas. Qué linda foto sale en la caja, ¿no? Es un paisaje precioso, ¿no? Pero tú agarras 30 piezas, encuentras 30 piezas que van una con la otra y armaste, ¿no? ¡Ya tengo mi foto! ¿Qué foto? Ni qué foto. Tienes un pedacito, te falta un montón. Entonces, así es el sistema de creencia de muchos cristianos. Viven no por toda la verdad, sino viven solamente por una parte de la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de todas las piezas de rompecabezas, estamos hablando de todos los elementos y herramientas de juicio. No estamos hablando de la verdad parcial, no estamos hablando acá del sobredimensionamiento de una porción de la verdad con la exclusión del resto de la Biblia. Y por eso, de aquí es que surgen los puntos de vista desequilibrados, desbalanceados, desorbitados, extremos, excesivos y nada juiciosos. Interesante, ¿no? Lo que estoy diciendo. Estoy provocándolos a pensar. Repitan conmigo, estoy atento, estoy escuchando. Todos los que están dormidos digan amén. Ok. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 8, el versículo 20. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. O sea, noten ustedes cómo Isaías está enseñándonos a nosotros a remitirnos a la fuente de autoridad. A lo que está escrito, a la ley y al testimonio. Cuando venían donde Jesús y venían a fastidiarlo, ¿no? Con argumentos para hacerle caer, Jesús, ¿qué cosa les decía? ¿No han leído? ¿Acaso Jesús no decía, ¿qué está escrito? Y al diablo en su cara le dijo, escrito está. O sea, Jesús se remitía a eso, ¿okay? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esa palabra, es que no les ha amanecido. O sea, no la han visto. No la han visto, pues. Y como no les ha amanecido, y como no les enseñan esas cosas en sus iglesias, como no han recibido la revelación de ellas ni las entienden, entonces se levantan y atacan a los que las afirmamos. Ahora, sigamos adelante. La Biblia divide o separa dos grupos de creyentes. Estoy hablando de verdades que dividen. Y eso basado en la manera en que manejan la palabra de Dios. Por un lado tenemos los que trazan rectamente la palabra de verdad y luego por el otro lado tenemos los que tuercen las escrituras. Y hay una gran diferencia. Vamos a ver lo que dice Pedro con respecto a esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Y miren cómo Pedro está reconociendo el elemento de la inspiración activo en la vida del apóstol Pablo, que fue un apóstol que colocó fundamento doctrinal para la iglesia. Entonces Pedro está hablando de Pablo y está hablando de la Escritura. Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada, es decir, por inspiración. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los inductos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Miren lo que está haciendo. Pedro está colocando los escritos de Pablo, las epístolas del Nuevo Testamento, junto con las otras escrituras inspiradas del Antiguo Testamento, en la misma categoría, en el mismo nivel. Y número 2, está diciendo cuál es la raíz del problema de esas personas que tuercen las escrituras. Porque aquí está hablando acerca de cosas difíciles de entender. ¿Saben cuál fue? Su apatía espiritual. Inductos e inconstantes.
O sea, pueden conocerse todas las series de Netflix, pero no conocen su Biblia. Ahora, vamos a dejar que Pablo hable. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia. ¿De qué está hablando? ¿Cuántos se acuerdan de la serie Fervientes, no? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí está hablando otra vez de gente apática. Apatía espiritual. O sea, si tú no quieres ser diligente, eres un apático, un flojo, un perezoso, ¿no? Bueno, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza, corta, divide bien o rectamente la palabra. La verdad, eso es justamente lo opuesto de lo que hacen los indoctos inconstantes o aquellos que tienen la apatía o flojera espiritual. Miren, hay divisores en la palabra de Dios. La Biblia divide, separa, diferencia, distingue las cosas. Por eso dije, hay verdades que dividen. No es que la Biblia divida al cuerpo de Cristo, sino que esas verdades dividen o separan al cuerpo de Cristo en niveles de entendimiento. O sea, le falta el entendimiento de ciertas doctrinas básicas y eso divide a la iglesia en sectores. Y lamentablemente en todo el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, hay múltiples sistemas de creencias. Es como en Lima. En Lima hay múltiples microclimas, ¿no? Tú te vas a Vitarte, te vas a La Molina, hay sol. Y aquí estás debajo de un colchón espeso de niebla, ¿no? Y garúa y todo eso. Y así como Lima está fragmentada en microclimas, la iglesia, lamentablemente, posee múltiples sistemas de creencias, múltiples niveles de entendimiento, y no todos los creyentes son sanos en la fe. Ahora, cuando uno comienza a leer las páginas de las epístolas, lo cual amo hacer, mi espíritu captura la carga que el apóstol Pablo tenía por el cuerpo de Cristo para que fuesen sanos en la fe. Él quería completar lo que les faltaba a su fe. Y yo tengo la misma carga. Y por eso les hablo así. Ahora, sigamos adelante. Que algo sea popular no significa que sea cierto o verdadero. ¿Están ahí o no? Porque la gente te va a decir cosas, ¿no? Que la manzana de Adán, que al que madruga Dios le ayuda. O sea, hay un montón de cosas que se dicen por ahí, pero no necesariamente son ciertas. Pero estamos en una época en la cual muchos buscan ser políticamente correctos y tratan de agradar al hombre. No, nosotros no tenemos que ser políticamente correctos, sino bíblicamente correctos y tenemos que buscar agradar a Dios. Pastor, no te apasiones tanto, no seas tan exagerado. Un ratito. ¿Nunca han leído el capítulo 1 de Gálatas? En el cual el apóstol Pablo hablaba acerca de esos hermanitos que se introducían encubiertamente para espiar nuestra libertad que poseemos en Cristo, a los cuales en ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Están ahí o no? Estoy procediendo bíblicamente. Si no pueden decir amén, digan, ouch, pero es la pura verdad. Pero bueno, vamos a Proverbios, el capítulo 10, en el versículo 21. La Biblia dice que los labios del justo apacientan con la verdad a muchos, pero los necios caen o tropiezan por falta de entendimiento. Y algunos tropiezan con la verdad desobedeciéndola. La Biblia habla de Jesús, piedra angular, ¿no? Y el que es desobediente cae y tropieza. Pero otros tropiezan con la mentira creyéndola. O sea, la falta de entendimiento causa que la gente caiga y tropiece. Ahora, Winston Churchill, que fue primer ministro en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente: los hombres ocasionalmente tropiezan con la verdad. Se encontrarán pues una porción de la verdad o una verdad sólida. Ocasionalmente tropiezan con la verdad, pero la mayoría de ellos se levantan y se apresuran como si nada hubiese pasado. O sea que están contentos con las medias verdades y con las enteras mentiras. O sea, esta puede que sea una respuesta común a la verdad, pero coloca a quienes responden así en el camino de la tragedia y de la destrucción. Porque el pueblo sin entendimiento caerá. Hermanos, perdónenme mi franqueza. Estoy hablando como Pablo en 2 Corintios. ¿Okay? Perdónenme si usé demasiada franqueza. Pero hoy día
Vamos a sacrificar algunas vacas sagradas y vamos a reventar algunos globos religiosos. Gracias por su entusiasmo. No soy molesto. Y con esto me refiero a cosas que hemos creído por años equivocadamente. Una de las cosas que divide a los creyentes es un asuntito simple pero crucial llamado el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. O sea, mucha gente ni siquiera sabe qué cosa es eso. Estoy hablando acerca de la revelación, estoy hablando acerca de que el Espíritu Santo se active dentro de ti y abra tus ojos. Y esto no es algo que ocurre automáticamente porque naces de nuevo. Esto es algo que es necesario. Y Pablo hacía esta oración inspirado por el Espíritu Santo a favor de la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 1, 16 en adelante. Eso significaba que si esto hubiese ocurrido automáticamente, su oración hubiese sido una pérdida de tiempo, pero no lo fue. ¿Por qué David oraba en el Salmo 119, versículo 18, diciendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley? Porque la verdad no está encimita en la superficie. Si tú quieres encontrar oro, no lo encuentras en la calle donde hay piedras y tierra. Tú tienes que cavar, ir por lo precioso, por lo mejor. Y tú cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios y te sumerges en el océano inagotable de la revelación de la palabra de Dios, ves cosas maravillosas. Y esto no es para flojos, no es para indoctos ni inconstantes, es para diligentes que aman la verdad en lo íntimo. De eso se trata. Entonces, el no entender ese asunto, el no tener sabiduría, revelación en el conocimiento de Dios, o sea, ¿cómo se activa eso? Hermanos, cuando lo leí por primera vez, comencé a hacerlo. He hecho esta oración de Efesios 1:16 en adelante por mí mismo, por más de 30 años y por otros también. Cada día que abro mi Biblia, pido lo mismo, que se active en mí el Espíritu Santo para que sea espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y qué pasa con la gente que no entró por esa puerta? No les ha amanecido, no la han visto. Pues, ¿en qué tropiezan muchos? Tropiezan en su falta de entendimiento de una serie de cosas. Muchos no entienden la muerte espiritual, la separación de Dios, la naturaleza de la muerte. La gente habla del pecado original, ahora quieren negar el pecado original, pero no siquiera entienden lo que ocurrió en la caída. Por lo tanto, como no entienden la muerte espiritual, tampoco entienden el nuevo nacimiento o la nueva criatura. Y por eso, en el mundo evangélico promedio, la gente te va a decir, y esto circula ahí por todos lados, que somos pecadores salvos por gracia. ¿Cómo que somos pecadores salvos por gracia? Éramos pecadores, fuimos salvos por la gracia y ahora somos una nueva criatura en Cristo, que poseemos una nueva naturaleza. La Biblia dice que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. No te llames a ti mismo pecador. Tú eres una nueva criatura, eres hijo de Dios. Entonces la falta de entendimiento del nuevo nacimiento causa que la gente tropiece con la mentira. Mucha gente no entiende espíritu, alma y cuerpo. No les ha amanecido, por eso mezclan lo almático con lo espiritual. No entienden la diferencia entre el alma y el espíritu, entre los ángeles caídos y los demonios, entre imagen y semejanza. No entienden la diferencia que cuando la revelación de la palabra de Dios, lean Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra y divide lo espiritual de lo anímico, de lo emocional. Tú tienes que saber si algo viene del espíritu o si algo viene de tus propias emociones o de tu alma o de tu cuerpo. Tienes que saber diferenciar eso. Si no has recibido esa revelación, no la ves, no te amaneció, vas a tropezar. Entonces, cuando la verdad penetra, tú puedes separar, distinguir, diferenciar entre este tipo de cosas. Otra cosa que la gente no entiende es la justificación. No entienden lo que significa ser hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No saben que han sido justificados y por eso tropiezan con algo llamado conciencia de pecado. Todo el tiempo se están condenando y han dejado al diablo sin trabajo. El acusador de los hermanos no tiene ni siquiera por qué venir a ellos, porque ellos se autocondenan y se embarran a sí mismos, porque no saben que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No les ha amanecido,
Tampoco entienden la morada del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios, el templo del Espíritu de Dios. Los de Corinto tenían ese problema. No saben que son el templo del Espíritu Santo. No saben que Dios mora en ustedes. Y por eso caminaban en los problemas que tenían. Por eso el cuerpo los dominaba. No eran conscientes del mayor que moraba en ellos. Repitan conmigo, el mayor mora en mí. Y miren, la ignorancia de esto pone al cristiano en una gran desventaja. Otra cosa que no entiende la gente y tropieza es que no tienen revelación de la redención. Lo que ella significa, todos los beneficios del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Otros no entienden nuestra posición sentados en Cristo en los lugares celestiales. No entienden que tenemos una posición y que nosotros operamos en la vida cristiana desde esa posición, no desde esta condición. Tú tienes que vivir por la revelación de tu posición y tú no tienes que depender de lo que tus sentidos te hablan acerca de tu situación. Son cosas que dividen, que separan. La sanidad, yo hemos hablado acerca de eso. ¿Cuántos saben que la sanidad nos pertenece por relación de pacto? ¿Cuántos de ustedes van a ser sanados? No. Fuimos sanados. Y si fuimos curados por sus llagas, estamos sanos. Y seguiremos siendo sanos. Y hay una de las puertas más importantes y más cruciales que causan mayores tropiezos, es el asuntito del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Es triste decirlo, pero la mayor parte de iglesias en el mundo no creen en el bautismo en el Espíritu Santo ni en el hablar en otras lenguas. Y no quiero exagerar, no quiero pecar de exagerado, pero para mí se están privando del 70% por lo menos de revelación de las Escrituras y del mundo espiritual. Lean ustedes el Nuevo Testamento. Toda la gente que nació de nuevo, toda la gente que del libro de Hechos, el Nuevo Testamento, todos ellos eran nacidos de nuevo y bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y muchos no han entrado por esa puerta tan importante. Las leyes de Dios, de la prosperidad. Hay gente que ataca ciegamente la prosperidad. Claro, uno puede darse cuenta de que hay excesos. Hay gente que abusa, ¿no? Pero la Biblia nos enseña a prosperar. ¿No? ¿Para qué nos dio Josué 1:8 o 3 de Juan 2 y todo eso? ¿No? Luego otros no entienden el pacto de sangre. No entienden que son bendecidos con la bendición de Abraham. No entienden el nuevo pacto. Otros no entienden el sufrimiento. Otros no entienden la soberanía de Dios. La próxima semana les voy a hablar acerca de lo que se conoce como la falsa soberanía de Dios. No, Dios es soberano. Todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Dios es soberano. Dios es soberano. Ese es el filtro religioso. ¿Okay? Otra. Pero Dios lo permitió. Si la gente habla de esto, Dios lo permitió. Y no saben lo que están diciendo. No entienden el esquema grande de las cosas. Otros no entienden la fe. Yo me acuerdo cuando recién empecé mi vida cristiana, yo sabía que tenía que vivir por fe, pero no la veía, pues. Estaba confundido, engañado, no sabía lo que era la fe. Hasta que me metí a estudiar la fe, la entendí. Pues muchos no saben lo que es la fe, cuál es su naturaleza, cómo viene y cómo se desata, cómo es vivir por fe. Y la mayor parte de personas que veo que hablan acerca de la fe y que atacan la fe, no la entienden, no les ha amanecido. Otro, por supuesto, que está ligado con esto es la confesión de fe. Y se van a burlar de ti, te van a decir, ustedes son los del grupito, dilo y tenlo, ¿no? Y lo que están haciendo es burlarse de Jesús en Marcos 11:23, ¿no? Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tenemos base, ¿no? Lo creí y lo dije. O sea, la palabra de Dios nos enseña esto claramente. Otra cosa que mucha gente no entiende es el actual ministerio del Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Tiene varios oficios y por eso no le sacan jugo a esa relación singular que tenemos desde que Él ascendió. Otra cosa que muchos no entienden y tropiezan es el carácter de Dios. No entienden el carácter de Dios y por eso a Dios le atribuyen un montón de cosas que son contrarias a su carácter, amor, naturaleza. No, que el coronavirus es un juicio divino. Oye, ¿qué estás hablando? Que ese tsunami fue un juicio divino. Tranquilo, no te embales en decir lo que otros están diciendo. No entienden la armadura de Dios, falta de entendimiento de la utilidad del creyente.
falta de entendimiento del nombre de Jesús, falta de entendimiento de la voluntad de Dios, que no es nada ambigua, sino es algo concreto, que está expresada en la palabra de Dios. Otros tienen una falta de entendimiento acerca del aguijón de Pablo en la carne. La mayor parte del cuerpo de Cristo cree que el aguijón de Pablo fue una enfermedad en sus ojos todavía. Lo que pasa es que no han estudiado y agarran las cosas por encimita y repiten como loros lo que otros han dicho. Voy a decir cosas, por favor no me pongan freno. Y si yo les piso los dedos de los pies y no pueden decir amén, sino ouch, discúlpenme, pero los amo. Y quiero que ustedes sean sanos en la fe, ¿no? Lo que el diablo trae contra ti, Dios lo convierte en bendición. Lo cantan, lo dicen, lo afirman. Oye, un ratito. Si el diablo te trae veneno, ¿el veneno será para ti una bendición? ¿Acaso Dios convierte el veneno en Inca-Cola? ¿Qué? O sea, a veces la gente suelta cosas así y no se ponen a pensar en la naturaleza de lo que están diciendo. Hay otro, ¿no? No me pongan freno, por favor. Estoy acabando. Estoy pasando por un tiempo difícil. Debe ser, porque hay una tremenda bendición esperándome. Oye, un ratito. ¿Tú estás diciendo que tu bendición te viene porque el diablo te ataca? ¿Por lo que el diablo hace contra ti? ¿O es por lo que Jesús hizo por ti hace 2000 años en la cruz? Y por tu fe, tú crees y vives con la expectativa, de que yo creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Que cada día nos colma de beneficios. Entonces, tenemos que ser sanos en nuestra fe. La guerra espiritual. O sea, hay gente que atan al diablo 30 veces al día. Oye, ¿con qué lo ataste la primera vez? ¿Con nylon? ¿Con papel de seda? ¿Por qué no lo ataste una vez con una cadena para que no estés perdiendo el tiempo ni saliva atando al diablo, Satanás, teatro? O sea, ya son cosas religiosas y que no están basadas en la palabra de Dios. Eso de atar y desatar es una pésima interpretación que se coló en los años de la renovación carismática en el cuerpo de Cristo sin tener una hermenéutica o una interpretación correcta y sin saber lo que significaba atar y desatar en los días de Jesús, cuando los rabinos y las escuelas rabínicas se disparaban desde un campamento contra el otro. El rapto, el milenio, la tribulación, la segunda venida de Cristo, no la ven. Están diciendo por ahí que todas las profecías se cumplieron en el 70 antes de Cristo, que no hay rapto. Otros están diciendo que estamos en el milenio, el reino ahora. Pamplinas, tonterías, ponte casco, no recibas esas piedras. Y lo último, no me pongan freno, por favor. Esta es la más grande vaca de todas. Este es un globo, un zeppelin, esos gigantes. Ya es una explosión tipo bomba atómica. Pero discúlpenme. No me voy a disculpar, porque es la verdad. Y se las voy a hablar en amor. Por si acaso, hermanos, aunque está muy difundido, la iglesia no es la novia de Cristo ni la esposa del Cordero. Pastor, pues ya no seas malo. No me sueltes esa. Un momentito. ¿Dice la Biblia no que Jesús es nuestro hermano mayor? Ok. Si tú te casaste con tu hermano mayor, lo harías a él pecar de incesto y tú también estarías pecando de incesto, ¿sí o no? Cuando una mujer está comprometida con su novio, no se han casado todavía, ¿tiene el derecho a usar el nombre o el apellido del novio? Pero nosotros como iglesia sí podemos usar el nombre de Jesús y no estamos casados con él. Porque la iglesia, hermanos, es la familia de Dios y es el cuerpo de Cristo, no es la novia ni la esposa. Lean Apocalipsis, download, actualización, update de su sistema de creencia y se van a dar cuenta que la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén. Pastor, no seas malo. No, yo soy bueno, los amo y los edifico por eso. Ahora, solución. Pueden estudiar todas esas cosas y mucho más en el centro de entrenamiento bíblico, la iWord, que significa la palabra por internet. Expertos en la palabra de justicia. Y esta es una tremenda herramienta que les va a servir a ustedes. Pueden recibir luz, iluminación, entendimiento
O sea, no hay justificación para la apatía espiritual y para la ignorancia. Tenemos herramientas a nuestro alcance. Termino con esta frase. Tú decides hoy de qué lado vas a estar. ¿Del lado de la palabra o del lado de la tradición? ¿Del lado de la revelación o del lado de tu razón y tu propia opinión? ¿Del lado de la verdad o del lado del error? ¿Del lado de la luz o de las tinieblas? ¿Del lado de la sabiduría o de la ignorancia espiritual? Dios quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento pleno de la verdad. Emet. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Señor, esta tarde pedimos que nos concedas luz de tu palabra, que el espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento de tu palabra se active en nosotros, de modo que seamos iluminados para entender toda tu verdad, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que comprendamos la verdadera naturaleza de las cosas dentro de tu balance perfecto. Llénanos, Señor, de conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que tu palabra y espíritu nos protejan del error y de los vientos de doctrina que soplan en la iglesia. Fírmanos en tu verdad para que llevemos fruto para tu reino y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Vamos a terminar con una confesión. Repiten conmigo. Yo declaro que Dios me da espíritu de sabiduría y de revelación para ser iluminado con la verdad de Dios que necesito hoy. Dios tiene todas las respuestas y yo no las voy a obtener a través de mi propio razonamiento natural, sino mediante mi confianza en Él. Yo declaro que el Espíritu Santo removerá todo pensamiento religioso y todo velo de ignorancia que ha cegado mis ojos y me ayudará a ver claramente las verdades que necesito entender. Amén. Oremos. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo, Señor, si tú has tocado su corazón, si hay alguien aquí que aún no ha nacido de nuevo, no ha recibido a Cristo en su corazón, ahí no está, levante su mano, repita conmigo esta oración. Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Tú me llamas para seguirte. Perdona mis pecados. Te entrego todo lo que soy. Hazme una nueva persona. Gracias por el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.